Si estás viendo este video, lo más probable es que estés embarazada o en el proceso de búsqueda. Te pongo en contexto, mi nombre es Bea, soy mami de 3 peques, 3 varones, y el otro día una chica me preguntó que cómo eran los síntomas de embarazo de niño. Luego de la conversación se me ocurrió hacer este video, no tanto comparando síntomas de embarazo de niña o niño, porque la verdad de niña no tengo experiencia ninguna, pero aprovechando la experiencia que sí tengo en 3 embarazos que fueron bastante diferentes uno del otro, quería compartirles esa parte del proceso que en su momento yo busqué bastante información y sé que todas lo hacemos, que son esos síntomas tempranos de embarazo, los que nos hacen saltar la alarma de pensar si este me funcionó, será que sí, será que no. Y al final también pueden sacar conclusiones si en mi caso esos mitos que traemos arraigados de nuestras abuelitas tuvieron fundamento. Me voy a apoyar de esta libreta donde tuve que hacer mis apuntes, ya que del primero ha llovido bastante, han pasado 9 años desde que tuve a mi primer hijo. Así que pues, sin más demora, comenzamos. El primer embarazo, donde pagamos la novatada, donde vemos síntomas por todas partes, menos donde verdaderamente están. ¿Por qué les digo esto? Porque el primer síntoma de embarazo que yo tuve con mi primer hijo fue el insomnio. A ver, en ese momento yo no tenía internet. Tenía que conformarme con lo que me decía mi médico, el entorno. Y nunca nadie jamás me dijo que eso era un síntoma, si no es de los más comunes, pero es bastante más común de lo que parece. Yo vivía insómnica, pasaba el día y la noche con taquicardia. Eso viene de la tensión muy baja. Yo soy de tensión baja de por sí, entonces con los embarazos me baja muchísimo más. Creo que eso también es algo bastante común. Pero bueno, también estaba, por la taquicardia, estaba en un estado constante de como ansiedad, una sensación así como de susto, es la palabra. Me pasaba asustada. Yo siempre escuché, nada, porque las embarazadas se mueren de sueño. Y, o sea, no estoy embarazada porque yo no tengo sueño. Yo no duermo por la noche debido al insomnio, pero por el día tampoco duermo. Y no estoy cansada. Un día, eso sí, un día donde yo comúnmente almorzaba, salía del trabajo a almorzar a un lugar cerca, pedí una pasta, un espagueti, que también pedía muchísimas veces y me gustaba muchísimo. Y ese día me dio como náusea, al final no me lo pude comer, me dio así como ganas de vomitar. Pero bueno, nada, fue una vez, más nada. Así estuve con mi insomnio, mis taquicardias y mi sensación de susto y ansiedad hasta que los días previos a la regla me dio un dolor súper fuerte, súper fuerte, súper fuerte. A mí también me dijeron en ese momento, no, los embarazos no duelen. Y digo, bueno, si los embarazos no duelen, entonces yo no estoy embarazada. Porque ya que no tenía más síntomas, ni dolor en los pechos, ni vómito, eso es que yo asociaba a los embarazos, pues entonces no estoy embarazada, ni modo. Y con este dolor que yo tengo es que cuando me baje, me va a bajar y ya veremos. O sea, yo me doblaba del dolor. Claro, también antes de parir, mm, yo sufría muchas veces de dolores menstruales bastante fuertes, que eso, vaya, gracias a Dios que después que parí desapareció. Yo ahora mismo, hace 9 años que no sé lo que es un dolor de ovario, pero bueno, en ese momento sí. Cuando vi que el día que me tenía que caer no me cayó, que también soy súper regular, no bastante, vamos a decir que súper regular. Era como, qué raro, pero claro, ese dolor, cuando me decían que los embarazos no duelen. Y pues así estuve como una semana, como a la semana, aquel dolor desapareció. La regla seguía sin bajar. Yo no me había hecho una prueba de embarazo. Bueno, imagínense si no había internet, ya tener una prueba de embarazo no era algo sencillo de conseguir. Entonces no quería pasar trabajo consiguiendo una prueba de embarazo para que al final saliera negativa y preferí esperarme más. Yo trabajaba al lado de un hospital materno y cuando llevaba 10 días de retraso, fui al hospital, sobre todo por ese dolor que en el momento que fui al hospital, había desaparecido, pero no había desaparecido del todo. Realmente creo que no me hicieron ni test de embarazo.
Me hicieron directamente un ultrasonido, fue así. Luego de saber que estaba embarazada, voy a contar cortico porque si no el video se haría demasiado largo. Sí tenía mucha hambre, sí tuve vómitos con mi primer hijo, porque claro, quiero contar esta parte para que al final se pueda sacar conclusiones de los mitos de embarazo de niño a niño. Tuve vómitos en la mañana, fue un embarazo con náuseas matutinas solamente, de vómitos por la mañana, o sea, si yo desayunaba, vomitaba, y si no desayunaba también vomitaba, pero es verdad que no pasaba todos los días. Ganas de comer salado, no me apetecía el dulce para nada, era todo salado, todo ácido. A mí me encanta el café. Uy, moví el micrófono. A mí me encanta el café y eso lo tuve que dejar al momento. Desde que me enteré que estaba embarazada ya no soportaba el olor al café, el olor al pollo, peor todavía. Y pues ahora es el turno del embarazo de mi segundo príncipe. Plena pandemia, 2020, un momento donde casi todo lo que nos pasaba lo asociábamos primero al COVID y después al embarazo, en última instancia. Y ese fue mi caso. Sabemos que cuando estamos en un proceso de búsqueda, tenemos los días marcados. Yo en mi caso siento cuando estoy ovulando. Entonces a mí había algo que no me cuadraba. A mí, o sea, los síntomas que yo tenía eran tan evidentes, pero es que empezaron demasiado pronto. O sea, ni siquiera habría dado tiempo a la implantación. Era lo que me chocaba bastante. Síntomas como cuáles, yo creo que 3 o 4 días después de esa relación en la que salí embarazada, ya yo tenía un flujo, una leucorrea, que es como se le llama a ese flujo, que es bueno, a ver, perdón, es un video para hablar de esto, ¿no? Que es el flujo blanquecino que es súper líquido, que no huele a nada. Náuseas todos los días, a cualquier hora, con el olor al café, pero se me pasaban súper rápido, eran como... Y ya, se me pasaba rapidísimo. ¿Qué más? Claro, una cosa conlleva a la otra. El olfato, yo lo sentía todo, 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 todo. Falta de apetito. Recuerden que en el anterior les dije que me dio mucha hambre. Bueno, aquí fue todo lo contrario. Falta de apetito total. Eso sí, las taquicardias, la tensión en el piso, el insomnio, con una diferencia. Con la diferencia de que en el anterior yo no tenía sueño por el día, o sea, podía estar perfectamente las noches sin dormir y no estaba cansada. Y en este, como no dormía por las noches, por la mañana estaba que no podía, hacer un cansancio extremo. También hay que recordar que ya tenía un peque de 3 años en ese momento. Falta de aire. Desde el principio, todo esto que le estoy diciendo sucedió muy pronto. Falta de aire, a mí me costaba hablar, me costaba andar. Aquí sí tuve dolor en los pechos, tuve bastante dolor en los pechos y tuve tirantes de útero. O sea, no era dolor, pero era la tirantes, que también eso fue nuevo para mí. Y la ciática, que es común en los embarazos, pero al final, pero aquí lo tuve desde el principio. O sea, yo tenía 2 amigas en ese momento que estaban embarazadas en la fase final y había una que estaba con la ciática fatal. Y pues yo, apenas sin saber que estaba embarazada, estaba igual que ella. Explícame tú, ¿cómo puede ser eso posible? Ya cuando llegó el día de que mi amiga no vino, entonces me dije, wow, entonces yo creo que sí. Aquí lo que hay es un embarazo más evidente y más grande que tengo el letrero en la frente. Y bueno, también me hice el test como a los 5 días de la falta. Yo, si me tocaba el vientre, me sentía así como inflamada, pero si no me tocaba, no tenía dolor. ¿Qué pasó después de saber que estaba embarazada? Como mismo detestaba la primera vez el dulce y comer dulce, esta vez fue todo lo contrario. Por mí, y eso que a mí no me gusta el dulce de por sí, yo no soy comedora de dulce. Yo podía estar comiendo dulce desde que me levantaba hasta que me acostaba, o sea, a mí lo único que me apetecía eran cosas dulces. Y eso conllevó a que hice una diabetes gestacional. Pero bueno, eso es otra historia. La textura del arroz. Nosotros los cubanos comemos muchísimo arroz.
El arroz no puede faltar en el plato de un cubano todos los días. Y pues ya no es solo comerme el arroz. El olor cuando se estaba haciendo, bueno, pasa. Pero tocarlo, o sea, estar en el momento ahí lavando el arroz, era una tortura, no podía ni tocarlo. Y pues nada, por aquí ya también me voy a quedar y voy a pasar al tercero. Mi tercer embarazo llegó para darle una galletada sin manos a los síntomas que había tenido en los embarazos anteriores y a lo que pensaba cuando veía estos videos, que habían chicas que decían, bueno, es que mis síntomas de embarazo fueron nada. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible? Amor, algo tienes que sentir. Y pues para que no me quedara con las ganas de saber lo que era tener un embarazo, eh, recuerden que estoy hablando de los síntomas tempranos, antes de la falta y pegadito a esos días que me enteré. Porque claro, los embarazos como tal tuvieron, hay muchísima tela en cada uno de ellos, pero bueno, esta vez no sentí nada. A mí me llegó el día que me tenía que caer la regla, simplemente no me cayó y tampoco le presté atención porque ese fue un mes bastante triste, vamos a decir, para todos en la familia. Mi abuelito estaba mal, estaba malito en ese momento y falleció. Entonces, a lo que menos yo estaba puesta era para ver si tenía algún síntoma, si no tenía. Yo ni pensaba en eso, la verdad. Y pues cuando llegó el día que me tenía que caer y no me cayó, aunque no es común en mí que por emociones la regla se me adelante ni se me atrase, se lo achaqué a eso. La verdad no le hice ni caso. Y cuando pasaron los días, o sea, cuando ya estaba con una semana de retraso, seguía sin sentir nada. Siempre le preguntas a las personas de afuera y a lo mejor ellos ven algo que no ves tú. Y yo le preguntaba a mi esposo y él me decía, yo creo que sí, pero yo no me sentía nada. No sé si es porque dicen que se te ve en la cara, no sé. En fin, que me hice el test de embarazo a los 7 días y, por supuesto, súper positivo. Bueno, no, fue el predictor que te dice embarazada. Embarazada más de 3 ponía. Yo recuerdo que con 18 semanas todavía yo le decía a la matrona, pero es que yo no me siento nada, es que no puede ser normal. Y todo estaba perfecto. Y mi hijo hoy, gracias a Dios, está perfecto. Es para que vean la diferencia en un mismo cuerpo, cómo se van dando embarazos. Y en mi caso no me pueden decir que si fue niña, que si el otro fue niño, porque los tres fueron niños. Y pues aquí concluyo mi experiencia con los síntomas tempranos de embarazo. Dime qué te pareció. Dime si crees que en mi caso tuvieron fundamento estos mitos que hay en la calle de los síntomas de embarazo de niño. Yo además te voy a compartir que en los embarazos del primero y el tercero, el pelo me creció muchísimo, tenía mucho más volumen, lo tenía brilloso, tenía el pelo muy bonito y sin embargo, en el segundo embarazo el pelo horrible, se me partía, se me caía a montones. En cuanto a los granitos, al acné, fue igual de todo. La primera vez no me salieron granitos y eso que estaba más jovencita, más cerca a la etapa en que tenemos muchos granitos. La segunda vez sí se me puso la piel súper grasosa y me salían bastantes espinillas grandes y dolorosas. Y la tercera vez, pues es que a pesar de ser la más reciente, ni lo recuerdo. Quizás si no lo recuerdes porque no noté ningún cambio. Espero que te haya sido útil esta información, que veas cómo un mismo cuerpo puede reaccionar de maneras diferentes a embarazos de niños del mismo sexo. Te deseo, si estás en el proceso de búsqueda, que pronto cumplas tu sueño. Si estás embarazada, pues que tú y tu bebé estén muy bien, que nazcas sano, que es lo importante. Yo sé por experiencia propia que la búsqueda de un embarazo no es precisamente un camino color de rosas como nos han pintado, que muchas veces puede volverse bastante tedioso. Pero quédate con esto, todo tiene su momento. Yo sé que cuando decidimos tener un hijo, queremos que sea para ya, pero no es así.
todo tiene su momento. Dios, la vida, el universo, en lo que creas, te va a cumplir tu sueño cuando sea el momento. Así que pues sin más, mis amores, ahora sí me despido. Si tienes alguna duda, me la dejas en comentario y con gusto te respondo y nos vemos en la próxima. Chao.